Jimin y Jungkook nos mintieron. Bueno, al menos un poquito y de la forma más adorable posible. Y cuando digo que nos mintieron, no lo digo como un reproche ni como una crítica, sino como esa sensación divertida que tienen muchos fans cuando años después descubren información que ellos nunca contaron públicamente. Recordemos que durante un live antes del concierto de Busan, estuvieron hablando sobre la ciudad y sobre cuánto tiempo había pasado desde sus últimas visitas. Tanto Jimin como Jungkook comentaron que hacía mucho que no iban a Busan e incluso mencionaron varios años como referencia. En ese momento todos simplemente escuchamos la conversación y seguimos adelante. Sin embargo, tiempo después apareció un detalle que llamó mucho la atención de los fans. Según una placa exhibida en el restaurante Haedam Sogopchang Sandeguk en Busan, Jimin y Jungkook habrían visitado el establecimiento en 2024. La placa incluye el mensaje BTS, Jimin y Jungkook visitaron en 2024, algo que inmediatamente despertó la curiosidad de muchos seguidores porque significaba que ambos habían estado allí juntos en una fecha de la que prácticamente nadie sabía nada. Y sinceramente, más que sentir que nos engañaron, a mí me parece algo increíblemente tierno, porque al final esto vuelve a demostrar algo que los fans hemos visto durante años. Nosotros solo conocemos la parte de sus vidas que ellos deciden compartir. Vemos los lives, los programas, los documentales y el contenido oficial, pero fuera de eso existe una enorme parte de sus vidas que permanece completamente privada. De hecho, creo que muchas veces ellos intentan despistarnos de la forma más natural posible, no porque estén ocultando algo malo, sino porque son personas que valoran muchísimo su privacidad. Siempre han intentado mantener ciertas experiencias, viajes, salidas o momentos lejos del foco público, y la verdad es que están en todo su derecho de hacerlo. Lo curioso es que muchas veces nos enteramos de algunas cosas años después. Aparece una fotografía olvidada, surge el testimonio de algún lugar que visitaron o sale a la luz algún detalle que nunca había sido mencionado. Y cuando eso ocurre, los fans nos damos cuenta de que probablemente hubo muchos más momentos que nunca conocimos y que quizás jamás conoceremos. Por eso esta situación me parece tan entrañable. Mientras nosotros intentábamos reconstruir cronologías y entender cuándo habían estado en determinados lugares, ellos simplemente seguían viviendo sus vidas y compartiendo únicamente lo que querían compartir. Hay algo muy genuino en eso. No sienten la necesidad de documentar cada segundo ni de explicarle todo al fandom. Y creo que esa es una de las cosas que más llama la atención a quienes disfrutan de la dinámica entre Jimin y Jungkook. Independientemente de cómo cada persona interprete su relación, es evidente que existe una cercanía muy especial que ha sido visible durante años. Han compartido experiencias importantes, etapas de crecimiento, proyectos, viajes, entrenamientos y muchísimos recuerdos juntos. Pero al mismo tiempo siempre han protegido una parte de esa conexión de la mirada pública. Hablemos de esa supuesta cita Taekook de la que se habló esta semana, donde las Taekookers juraban que era una confirmación del Taekook y se burlaban del Jikook, diciendo que ya estaban enterrados. Sin embargo, como siempre, ellas terminaron siendo la burla. Desde el principio, toda esta supuesta cita de Taekook en Las Vegas tenía muchos problemas y carecía de algo fundamental: pruebas reales.
La historia comenzó cuando una cuenta en redes sociales aseguró que una chica había visto a Jungkook y Taehyung juntos en un bar de Las Vegas después de un concierto. Según ese supuesto testimonio, ambos habrían estado pasando tiempo juntos de manera muy cercana. La persona afirmó que los vio tomarse de la mano varias veces, que Jungkook rodeó la cintura de Taehyung con un brazo y que incluso le susurró algo al oído mientras Taehyung se reía. Como suele ocurrir en este tipo de relatos dentro del fandom Taekook, esas acciones fueron interpretadas inmediatamente como una prueba de una relación romántica entre ambos. El problema es que la historia nunca estuvo acompañada de ninguna evidencia verificable. No había fotos claras, no existían videos, tampoco aparecieron testigos independientes que confirmaran lo ocurrido. Lo único que existía era el relato de una persona anónima en Internet. Y cuando muchos comenzaron a preguntar por las pruebas, apareció la excusa de siempre, que no habían tomado fotos porque querían respetar la privacidad de los artistas. Sin embargo, esa explicación resulta contradictoria para muchas personas. Si realmente la intención era respetar la privacidad de Jungkook y Taehyung, lo lógico habría sido no contar la historia públicamente ni convertirla en un rumor viral. En cambio, decidieron difundir el relato por redes sociales, donde miles de personas comenzaron a compartirlo y a presentarlo como si fuera un hecho confirmado. Pero, como ocurre con muchas historias inventadas en Internet, mantener la mentira se volvió cada vez más difícil. Finalmente, la persona detrás de la cuenta terminó publicando un largo mensaje en el que admitía que todo había sido falso. Básicamente explicó que las fotos, las historias y las publicaciones relacionadas con Taekook habían sido creadas intencionalmente como parte de un supuesto experimento social. Según esa explicación, su objetivo era demostrar lo fácil que resulta engañar a la gente en Internet y comprobar cuántas personas compartirían información sin verificar si era auténtica o no. En ese mensaje también reconoció que algunas de las imágenes utilizadas eran falsas o habían sido creadas con inteligencia artificial. Además, criticó la rapidez con la que muchos usuarios difundieron el contenido sin cuestionar las fuentes ni buscar pruebas reales. La persona señaló que una gran cantidad de fans aceptó el material como verdadero simplemente porque encajaba con lo que querían creer, sin detenerse a analizar si existían evidencias que respaldaran las afirmaciones. Otro punto importante que mencionó fue el impacto que este tipo de rumores tiene sobre los propios miembros de BTS. Según explicó, los artistas terminan siendo los más perjudicados porque constantemente se ven envueltos en historias inventadas, especulaciones y teorías que terminan circulando por todo Internet como si fueran hechos reales. También recordó que la privacidad de los integrantes es ignorada una y otra vez cuando se crean narrativas basadas únicamente en rumores o contenido manipulado. Lo que más me llamó la atención de toda esta situación fue que, después de que la persona admitiera que todo era mentira, todavía hubo gente intentando justificarla. En su mensaje dijo muchas más cosas, prácticamente tratando de explicar que lo había hecho por BTS para demostrar lo fácil que es manipular a las personas en Internet y para exponer cómo se difunde la desinformación. Sin embargo, personalmente creo que una gran parte de esas explicaciones aparecieron cuando ya no podía sostener la historia porque había sido descubierta. Es decir, una cosa es querer demostrar un punto,
Y otra muy diferente es inventar fotos, relatos y publicaciones falsas para luego decir que todo era un experimento social cuando la mentira ya se cayó por su propio peso. Eso no significa que todo lo que dijo estuviera equivocado. De hecho, sí tenía razón en algo muy importante. La inteligencia artificial puede hacer muchísimo daño cuando se utiliza con malas intenciones. Hoy en día es cada vez más fácil crear imágenes falsas, editar fotografías o fabricar situaciones que nunca ocurrieron. El problema es que muchas personas no verifican nada. Ven algo que coincide con lo que quieren creer y automáticamente lo comparten como si fuera una verdad absoluta. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. Mucha gente tomó la historia como un hecho sin exigir pruebas reales. Cuando algunos usuarios comenzaron a señalar las inconsistencias, a mostrar errores o a cuestionar la autenticidad de las imágenes, la reacción de muchos no fue analizar las evidencias, sino ponerse a la defensiva. Como ocurre tantas veces dentro de ciertos sectores del fandom, cualquier crítica era respondida con acusaciones de envidia, odio o negatividad. En lugar de debatir sobre pruebas, se atacaba a quienes hacían preguntas. Lo que me parece más gracioso de toda esta situación es que, incluso suponiendo por un momento que la historia hubiera sido real, ¿por qué no simplemente disfrutar ese supuesto momento? ¿Por qué no quedarse con la anécdota y ya está? Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Apenas apareció la historia, muchas personas empezaron a utilizarla como una herramienta para burlarse de otros fans. No se trataba de celebrar un supuesto momento entre Jungkook y Taehyung, sino de atacar a otros sectores del fandom. De inmediato comenzaron los comentarios de siempre. Jikook murió, Jungkook demostró quién es su persona favorita, ahora ya no pueden negar la verdad, solo quieren obligarlo a pasar tiempo con Jimin y muchas otras frases parecidas. En lugar de centrarse en la historia que supuestamente tanto les emocionaba, terminaron convirtiéndola en una competencia entre ships y en una oportunidad para burlarse de Jimin y de quienes disfrutan la dinámica entre Jimin y Jungkook. Y ahí es donde toda la situación se vuelve bastante absurda, porque si realmente estaban tan seguros de que tenían una prueba histórica delante de ellos, ¿por qué la necesidad de compararse constantemente con otro ship? ¿Por qué la necesidad de atacar a Jimin? ¿Por qué convertirlo todo en una guerra de fandom? Al final, parecía que el objetivo principal no era celebrar algo relacionado con Taehyung, sino intentar desacreditar todo lo relacionado con Jikook. Lo curioso es que, cuando la historia terminó siendo expuesta como falsa, todos esos comentarios envejecieron muy mal. Las burlas, las provocaciones y los discursos triunfalistas quedaron apoyados sobre una historia que ni siquiera era real. De repente, aquello que habían presentado como una prueba irrefutable resultó ser simplemente otro rumor más de Internet.